Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. El día de hoy nos vamos a trasladar hasta la cuenca del río Amarillo, Asia, aquel lugar donde hace más de 4000 años empezó a florecer lo que hoy conocemos como China. Su primera dinastía se da a conocer 2000 años antes de Cristo y alrededor del siglo III se impone el primer imperio de lo que vendría a ser en lo sucesivo de los siglos, China, hoy por hoy. ¿Cómo viven los cristianos ahí? ¿Cuáles son los héroes de nuestra iglesia que están manteniendo viva la fe y el amor a Jesucristo? Lo vamos a conocer hoy. Un programa muy interesante, como siempre, Nicolás. Hola Camilo, sí, muy interesante porque quizás China es una cultura oriental desconocida para todos nosotros, donde no sabemos cuáles son las tradiciones de los cristianos que viven en este país. Un país que ha sido golpeado también duramente por el comunismo, donde existe persecución a todos los cristianos hoy en día también. Entonces es muy interesante conocer su cultura oriental versus su forma de vivir el cristianismo. Es un país de más de 1.300 millones de habitantes y existen dos iglesias. La iglesia oficial es una iglesia que depende directamente de la dictadura comunista, y la iglesia clandestina, aquella que vive fielmente los enseñamientos de Jesucristo y que está en comunión con el Santo Padre. Vamos a conocer entonces el testimonio hoy de aquellos hombres y mujeres que están viviendo en la clandestinidad y que dan su testimonio de fidelidad, de amor y de servicio a la iglesia. Veamos esta nota y comencemos a conocer un poco más al respecto de este testimonio de estos valerosos hombres que sirven a la iglesia en China. El cristianismo no es una importación occidental nueva. Ya en el siglo XII, Marco Polo informó sobre la existencia de comunidades cristianas en China. Y parece que el cristianismo llegó hacia el siglo VII, casi 1000 años antes de llegar a América. Después de la revolución nacionalista de Mao, el cristianismo parecía no tener futuro. Muchas de las iglesias de China fueron destruidas y aún están en ruinas. Otras fueron cerradas. No obstante, la tasa de crecimiento de los cristianos en la China continental ha sido asombrosamente pronunciada en comparación con Taiwán y Hong Kong, donde el cristianismo puede predicarse y practicarse libremente. El crecimiento más asombroso se produce entre las iglesias protestantes. De 1 millón en 1949, se calcula ahora que podría haber 20 millones de creyentes protestantes oficiales y 30 millones independientes. Los protestantes son probablemente difíciles de controlar debido a la difusión de sus iglesias independientes. La Iglesia Católica, altamente jerárquica y con cuarteles generales fuera de China, plantea otro tipo de reto. Para mantener a los católicos bajo control, el Partido Comunista se propuso cortar los vínculos con Roma y establecer la Asociación Patriótica. Su objetivo era dirigir la Iglesia desde dentro siguiendo la línea del partido. Para los obispos oficiales la legitimación tiene solo ventajas, pero solo el tiempo dirá si el deseo de ser reconocidos por Roma es correspondido por un deseo de seguir a Roma. De los aproximadamente 40 obispos que operan en la clandestinidad, todos están bajo vigilancia gubernamental y la mayoría afrontan repetidamente breves detenciones. 13 están encarcelados o bajo arresto domiciliario. 2 están desaparecidos. Después de años de distanciamiento en el siglo XX, Beijing y Roma posiblemente estén a punto de liquidar sus diferencias. Una figura clave en las negociaciones es Joseph Sen-se-kyun. Pienso que el primer punto que deberían demandar cuando comiencen a negociar es que liberen finalmente a aquellos que están en prisión. Aquellos obispos y sacerdotes nunca hicieron nada contra la ley, sino que fueron encarcelados a causa de sus principios religiosos. La nueva China tendrá que resolver con las diversas iglesias si se les permitirá organizarse y elegir sus propios líderes. Shanghái sirve como caso de prueba para el futuro. Aloysius Jin aceptó ser ordenado obispo sin autorización papal en 1985 a la edad de 70 años. Asumió la diócesis de Shanghái mientras el obispo legítimo se encontraba bajo arresto domiciliario. Aunque Aloysius Jin eligió colaborar en los últimos años, se ha distanciado de la Asociación Patriótica.
En Shanghái tengo una asociación patriótica, pero los miembros me son muy obedientes. Estoy muy contento con ellos, porque el obispo tiene aquí todo el poder. Aloysius Jin será sucedido pronto por un obispo joven, y este fue ordenado con la aprobación del Papa. Recientemente, Roma ha podido elegir discretamente candidatos que eran entonces supuestamente elegidos por la Iglesia oficial en China. El resultado es una jerarquía aceptable para Roma y que permite a Beijing salvar la cara. A la edad de 43 años, Joseph Ching Wenxi pertenece a una nueva generación de clérigos de la Iglesia abierta que nunca se han adherido a la asociación patriótica. Aquí en Shanghái no es absolutamente necesario que los sacerdotes sean miembros de la asociación patriótica. Yo no lo soy. La aprobación de Roma es el factor crucial para ser aceptado por todos los católicos como obispo de una diócesis. Si no hay un permiso explícito del Papa, la Iglesia local no lo aceptará fácilmente. La tendencia es así. Sin permiso del Papa es difícil continuar nuestro trabajo. Este tira y afloja entre Roma y Beijing es un punto de fricción para los católicos clandestinos. Desde que el Vaticano se ha implicado en la selección de obispos de la Iglesia oficial, no ha sido nombrado ningún obispo clandestino, dejando a muchos católicos clandestinos sin líderes. Una reconciliación entre las dos comunidades depende ahora de la disposición de los cristianos clandestinos a aceptar a los nuevos líderes de la Iglesia abierta. Desde los años 40 el comunismo se expandió por toda China y comenzó a generar una persecución grave a los cristianos que eran fieles a Roma. El comunismo, con el fin de controlar a las iglesias cristianas, comienza a crear la Asociación Patriótica. De esta manera, obliga a los cristianos, sacerdotes y obispos a serles fieles a todos estos ideales comunistas. Es de esta manera como muchos se niegan a prestar su ayuda a la Asociación Patriótica y comienzan a ser desaparecidos, perseguidos, y otros pues comienzan a vivir su fe de una manera clandestina. Es decir, aquella iglesia clandestina, la que es fiel a Roma, para hacer sus celebraciones la tienen que hacer en secreto. ¿Es así, Camilo? Por eso clandestina. Entonces tenemos dos iglesias. Tenemos la iglesia oficial, que es la que cohabita con el régimen comunista, y la iglesia clandestina, que es fiel a Roma. Inclusive cuando un sacerdote dentro de la iglesia católica clandestina quiere celebrar los sacramentos, debe hacerlo de civil, improvisar un altar y un lugar de culto en una casa de familia, no reunir a más de 40 personas, administrar sacramentos, en fin, todo debe ser en medio de la oscuridad y del silencio. Pero una cosa muy bella, a pesar de eso, aumenta el número de cristianos en China, aumentan las vocaciones, y esto es un testimonio del bello trabajo que están haciendo los héroes de nuestra iglesia en China. Veamos esta nota y adentrémonos un poco más en el misterio de China al respecto de la persecución religiosa. Conozco a muchos de ellos, obispos, sacerdotes, monjas y laicos de China, durante casi 30 años. La gente de la iglesia clandestina tiene una fe más profunda, y eso es muy valioso. Y tienen más espíritu de sacrificio. Es posible que si se alcanza un acuerdo con Beijing, los sacerdotes que son ahora miembros de la iglesia clandestina puedan servir un día como obispos para ambas comunidades. Muchos de los chinos interesados en el cristianismo tienen el primer contacto con las iglesias oficiales, pero no todos ellos permanecen en la iglesia abierta. Algunos de ellos pasan a la clandestinidad atraídos por la idea de una lealtad y un heroísmo sin compromiso. A sus ojos, el Vaticano parece estar haciendo concesiones en un momento en el que Beijing es menos capaz que nunca de reprimir las comunidades clandestinas. En este tipo de cibersociedad no hay forma de que el gobierno tome medidas enérgicas. Y este nuevo desarrollo tecnológico en China ayuda a los sacerdotes clandestinos a trabajar con mayor libertad. Trabajan 24 horas. Nadie puede parar la comunidad clandestina real.
Desde que China abandonó el comunismo hace 25 años, ha registrado la tasa de crecimiento más rápida de toda nación en la historia. Pero el comunismo no es aquí simplemente una teoría económica. Durante medio siglo ha sido el adhesivo que ha mantenido unido a este gran país. El gobierno de China afirma que los cambios y la caída del comunismo en Europa ocurrieron por la intervención del Papa. Por tanto, tienen miedo del Papa y de los católicos. Pero la nueva China ha comenzado a comprender que la religión no debe ser necesariamente una fuente de conflicto social. En el esfuerzo por construir una sociedad armoniosa, los líderes chinos parecen preparados a abandonar poco a poco su tendencia antirreligiosa. No obstante, esta nueva libertad tiene sus límites. El régimen aún intenta microgestionar la religión, supervisando todas las prácticas religiosas, exigiendo al clero que apruebe la política del gobierno. Los estudiantes de seminarios supervisados por el Estado deben demostrar fiabilidad política. La ley no prohíbe a los creyentes desempeñar oficios públicos. No obstante, se requiere ser miembro del Partido Comunista para casi todas las posiciones de alto nivel, y se espera que los miembros del Partido Comunista sean ateos. Los reglamentos del Ejército de Liberación del Pueblo afirman que los soldados no están autorizados a tomar parte en actividades religiosas o supersticiosas. Las ofensas relacionadas con una religión no aprobada son clasificadas a menudo como crímenes de perturbación del orden social. Esto permite al gobierno afirmar que nadie está en prisión por su fe. Los miembros de los grupos religiosos no registrados pueden ser enviados sin juicio a campos de trabajos forzados de reeducación hasta 3 años. Además de multas y detenciones periódicas, aquellos que rehúsan unirse a las iglesias oficiales pueden también perder su trabajo, o puede prohibirse el acceso de sus hijos a las escuelas. Esperamos que realmente lancen una mirada a todo el mundo y comprendan que la religión es un factor muy normal en la vida civilizada y que no deberían tener nada que temer. En vías de convertirse en la siguiente superpotencia mundial, China está experimentando también un resurgimiento excepcional de la religión. La forma en que el gobierno haga frente al tema de Dios en China revelará si el país se está encaminando finalmente hacia la democracia. Según el informe sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo, entre 2015 y 2016 fueron casi 2.000 templos destruidos en China, ¿no, Nicolás? Sí, 2.000 templos y muchas de las cruces también en el 2016 específicamente, las cruces las comenzaron a tumbar, a quitar de forma deliberada. Entonces esto genera pues más miedo y temor en estos cristianos clandestinos, pero aún así con temor y con miedo siguen siendo fieles y siguen creciendo. Hay un fenómeno que hablaba ahorita el BTR, el video anterior, donde los cristianos que conocen a Cristo por medio de la iglesia oficial, es decir, la iglesia de la Asociación Patriótica, se convierten o entran a la iglesia clandestina porque encuentran que de esa manera van a ser más fieles a Cristo. Entonces es un fenómeno increíble de fidelidad. No, y nacen también las vocaciones en medio de toda esa tragedia y toda esa persecución. Un sacerdote comentaba cómo ha nacido su vocación. Él sentía el deseo de confesarse, de frecuentar los sacramentos, pero evidentemente conseguir un sacerdote era prácticamente imposible. Ahí él sintió el llamado de Dios para servir a esos católicos que tenían que vivir en medio del silencio y nace su vocación. Se va a un seminario. ¿Cómo es un seminario en China? Bueno, en medio de la clandestinidad viven en diferentes casas o apartamentos. Dentro de las casas o apartamentos tienen un pequeño rincón en la mejor habitación, la más digna, donde guardan la reserva del Santísimo Sacramento, a veces en ollitas, muy bien lustradas, en medio de una urna como de cristal para darle una mayor dignidad al Santísimo, pero ahí conviven con el Santísimo y ahí se van formando como sacerdotes. En un video que veíamos sobre cómo guardaban el Santísimo, a veces lo metían como en urnas o envases de whisky, de cristal, para que no se dieran cuenta que es el Santísimo, pero se ve claramente, para nosotros los católicos sabemos que ahí está guardado. Entonces son muy, muy hábiles para tener resguardado al Señor y que no se den cuenta, obviamente. Y en medio de eso sobrevivir, formarse como sacerdotes y después empezar a trabajar por aquellos cristianos que están sedientos, ¿no?, del amor de Dios, y que uno de los pedidos que hacen es muy bonito. Ellos dicen que en primer lugar no colocan
como intención para Dios abolir el régimen o acabar con el régimen comunista, sino en primer lugar mantenerse firmes en la fe. Y eso es un testimonio de heroísmo. Miremos esta nota que tiene que ver con nuestros hermanos en China. Al igual que todo lo demás en la iglesia clandestina, la educación debe realizarse en secreto. Estos jóvenes asisten a la universidad como otros miles de estudiantes. Lo que no saben sus compañeros de clase es que llevan una doble vida. Pertenecen a una comunidad clandestina donde están siendo formados para convertirse en sacerdotes. Antes de ir a la universidad teníamos un gran deseo de evangelizar a los estudiantes allí. Pero si deseamos permanecer en la universidad, tenemos que ser precavidos para que no nos descubran. Nuestro objetivo principal ahora es estudiar. Cuando hayamos finalizado nuestros estudios tendremos más libertad para evangelizar. Para no ser descubiertos, los estudiantes se dividen en pequeños grupos y se alojan en apartamentos puestos a su disposición por familias católicas. Este hogar es lujoso en comparación con su seminario. No obstante, la rigurosa rutina diaria sigue siendo la misma. El día comienza a las 4 de la madrugada e incluye cocinar y limpiar, así como oración y estudio. La mejor habitación se ha convertido en una capilla. Irreconocible para ojos inexpertos, una caja de licor decorada contiene la Eucaristía. A veces nos descubren y debemos cambiar de casa, así que hemos estado en varios sitios. Cuando era seminarista, nos cambiamos 3 veces. Lo hicimos siempre en secreto, en medio de la noche. A veces se unen a nosotros seminaristas de la Iglesia Patriótica. Debemos ser prudentes porque tememos que puedan ser espías. El rector en persona conoce la prisión desde el interior. No obstante, lo que más le preocupa no es la prisión, sino la calidad de la formación teológica que puede ofrecer. Nuestra mayor dificultad es la falta de profesores. El rector de cada seminario enseña un poco de todo, pero al final no conseguimos enseñar nada como es debido. Otro problema es que no tenemos buenos libros de texto. Quiero mencionar esta última deficiencia que cuentan en este video y es la falta de literatura cristiana para los seminaristas y el pueblo cristiano en China. Esto hace que exista una formación no tan adecuada para los seminaristas y a veces un propio sacerdote comienza a enseñar diferentes materias dentro del mismo seminario. Es que le toca todo, le toca administrar, le toca enseñar, le toca conseguir la comida, le toca estar pendiente de la vigilancia, tiene que montar todo un equipo de vigilancia para que no sean descubiertos por el régimen comunista. O sea, de lo que vivían nuestros hermanos cristianos hace 1700 años, en los inicios del cristianismo, con el Imperio Romano, esa persecución, ¿qué ha cambiado para los cristianos hoy en China? Prácticamente nada. Y en medio de eso dan testimonio, ¿no, Nicolás? Dan testimonio, un testimonio verdadero, fiel, que pues va a impactar a nosotros al conocer estas realidades de los cristianos en China. Son muchas las necesidades que tienen nuestros hermanos en China, pero especialmente la oración que nosotros podamos hacer por ellos. Recordemos aquella bella frase de Tertuliano: la sangre de mártires es semilla de cristianos. ¿Quién sabe si la sangre, el sudor y las lágrimas que están derramando nuestros hermanos en China, en la iglesia clandestina, no tiene que ver con nuestra perseverancia y con que nosotros logremos vivir en estabilidad, por lo menos lo que Dios ha permitido hasta el día de hoy aquí en nuestro país? Es una manera de agradecerle a Dios por lo que nos ha dado, ofrecer por ellos muchas oraciones. Aquí están nuestras redes y con ellas podemos enterarnos más de la situación de estos hermanos en China y en otros lugares y unirnos a esta campaña mundial. Así es, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre tiene diferentes proyectos en este momento donde ayudamos a los cristianos de esta iglesia clandestina y que son fieles a Cristo. Por eso nosotros queremos que hagan parte de la Fundación, nos llamen a nuestro teléfono 484-8890 o a nuestro celular 314
445-1449. Ahí se van a poder inscribir con nosotros, preguntar cómo pueden hacer parte de los proyectos de ayuda en China, en Medio Oriente, bueno, en todo el mundo donde la Fundación ayuda. Recordemos que son más de 150 países. En nuestra web www.acncolombia.org y al correo info@acncolombia.org. Nos escriben y se inscriben a la Fundación. Por Facebook encontrarán más información en ACN-medio Ayuda a la Iglesia que Sufre, SEO. En Twitter nos encuentran como @Iglesia que Sufre para que puedan encontrar toda la información de noticias a este respecto. Y en Instagram, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Están nuestros hermanos en China esperando nuestra manifestación de cariño. Recordemos la frase del apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré tu fe. Esto es una llamada para que todos y cada uno de nosotros coloquemos la mano en el corazón y la extendamos a nuestros hermanos en China. Y recordemos que también recibimos una colaboración especial para este programa de HM Televisión, quien nos dio la posibilidad de utilizar varias imágenes de documentales que ellos han realizado a favor de la difusión y la información al respecto de los hermanos que están sufriendo en países como China. A ellos muchas gracias y a ustedes todas las bendiciones y gracias por anticipado por colaborar con esta fundación que le tiende la mano a nuestros hermanos. Yo creo que es importante, hagamos oración. Sí. Vamos a invocar una imagen muy bella, la emperatriz de China, patrona de todos estos hermanos perseguidos en este país, y vamos a implorar entre todos, unidos en oración, con el Ave María en chino. Coloquémonos en actitud de oración y unámonos a nuestros hermanos. Wan Fu Maria, 你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。